Una de las cosas que me preguntan mucho los papás de los nenes recién nacidos y por ahí no tan recién nacidos es qué pasa con el tamaño de la cabeza de los chicos. Es un tema que mete mucho miedo cuando nosotros tenemos un hijo y por ahí lo vemos un poco cabezón. Es importante que tengamos en cuenta que no todos los pacientes que tienen la cabeza más grande de lo habitual van a necesitar de un neurocirujano como yo, así que no hace falta que se preocupen, pero tengan en cuenta que muchas veces tenemos que hacer estudios para descartar que no tengan nada malo adentro del cráneo. El cráneo tiene varias cosas, adentro tiene líquido, tiene cerebro y tiene sangre, por ende cuando un paciente es un poquitito más cabezón de lo habitual, y para eso se usan curvas que usan muy bien los pediatras, tenemos que hacer un estudio en base a la edad del paciente. Si el paciente es un paciente que todavía tiene algo que se llama fontanela o mollera, como le dicen los pediatras, se puede hacer una ecografía y en la ecografía visualizar cómo está el cerebro y cómo está el líquido. El miedo más grande de los pediatras, que por eso lo mandan al neurocirujano, es que el paciente tenga más líquido del que tiene que tener adentro de la cabeza, eso se conoce como hidrocefalia, y genera varios trastornos a corto, mediano y largo plazo que tiene que resolver el neurocirujano. Todos queremos que nuestro hijo sea perfecto, que sea simétrico, que tenga la cabeza como nos gusta, pero hay que tener en cuenta que el ser humano no es simétrico por definición. Muchas veces lo que ocurre es que el chico tiene achatada la parte de atrás de la cabeza o tiene una orejita más adelante que la otra. Esto siempre genera cierta preocupación, por lo cual los pediatras lo primero que hacen es sugerir una consulta con el neurocirujano. Esta patología se conoce como plagiocefalia. Pueden ser anteriores cuando ocurren en la frente o posteriores cuando ocurre en la parte posterior del cráneo. Y de vuelta, no siempre necesitan de la acción del neurocirujano pediatra. Para hacer el diagnóstico de si realmente presenta una patología subyacente, lo que nosotros hacemos es pedir estudios de imágenes dependiendo de la edad del bebé. Lo que nosotros tenemos que corroborar es que las uniones entre los huesos del cráneo estén presentes. Si esto ocurre y las suturas están presentes, lo único que hacemos es modificar la posición del bebé o agregar algún otro tipo de ayuda en base a la edad que tenga el paciente. Por otro lado, si las suturas no existieran, si esas suturas no están, eso se conoce como craneosinostosis, y ahí sí el neurocirujano debería tomar una conducta activa sobre eso. Si tiene una afección de varias suturas, puede necesitar una o más cirugías. Son las menos comunes, pero también son patologías que necesitan contribución de otro tipo de especialidades o por lo general vienen aparejadas a un síndrome. Por lo tanto, cuando vean que su nene no tiene el cráneo redondito perfecto como les gusta, consulten con libertad al neurocirujano, pero no tengan más miedo del necesario. Uno de los temas que más nos consultan en la guardia después de la consulta con el pediatra es: mi hijo se golpeó la cabeza, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que adentro del cráneo nosotros tenemos el cerebro prácticamente flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y un golpe muy fuerte en el cráneo hace que el cerebro se mueva adentro del cráneo y puede generar algún tipo de lesión. ¿Cuándo yo me tengo que preocupar después de que mi hijo se golpea la cabeza? El tema de que el cerebro se mueva dentro del cráneo puede generar hematomas que pueden estar afuera del cerebro, adentro del cerebro, fuera de la dura madre, que la dura madre es una de las meninges, la bolsa que recubre el cerebro, o por debajo de la dura madre. En general, si yo veo que mi nene después de que se golpeó la cabeza tiene convulsiones, tiene un comportamiento que no es habitual, estuvo mucho tiempo dormido después de golpe en la cabeza, o tiene más de 3 vómitos en las horas sucesivas, yo debería consultar una guardia de emergencia para que se lo evalúe, se hace un triage en base a los síntomas que tuvo y eventualmente pueden llegar a pedirse estudios de imagen. Dentro de las primeras 8 horas que un paciente tiene un golpe en la cabeza, potencialmente puede tener una fractura de cráneo, eso puede generar un hematoma, el hematoma puede generar una compresión cerebral y eso eventualmente provocar los vómitos. Por eso, si alguna de esas cosas ocurre, después de que se consulte en la guardia, el neurocirujano descarta que necesite o no cirugía, puede requerir incluso seguimiento después de eso mismo. Ahí es que yo los veo en consultorio y eventualmente puedo necesitar una tomografía nueva para descartar si ese hematoma que ya sabíamos que tenía, que por ahí no era quirúrgico, desapareció o no. Entonces, en resumen, si su hijo se golpea la cabeza y empieza con muchos vómitos, su comportamiento cambia, tiene convulsiones, o ustedes se dan cuenta que tiene algo nuevo, le cuesta mover una manito, le cuesta mover una piernita, deberían consultar a la guardia de emergencia que tengan más cercana a su hogar. El dolor de cabeza es algo muy común, es un síntoma como la fiebre, y muchas veces los pacientes, como no saben a quién recurrir, terminan en el neurocirujano. ¿Qué tipo de dolor de cabeza nos tiene que preocupar como para hacer la consulta? Tengamos en cuenta que, como ya dijimos, es un síntoma, ¿sí?
Así como la fiebre nos puede venir de una caries, de un resfriado, de una diarrea, el dolor de cabeza tiene muchísimas causas. Una cefalea que por ahí nos tiene que llegar a generar preocupación es una cefalea que viene acompañada de otras cosas, como por ejemplo muchas ganas de vomitar, náuseas, hay algo que se llaman prolegómenos, que son por ejemplo ver lucecitas de colores o escuchar ruidos raros. Cualquiera de esas cosas tiene que hacernos sospechar que por ahí ese dolor de cabeza tiene una causa estructural. En el caso del cerebro, tengan en cuenta que el cerebro no duele, no se asusten, pero hay algunas cosas que afectan al cerebro que sí pueden generar dolor porque estimulan las meninges, que son la membrana que recubre el cerebro. Una cosa tan banal como por ejemplo necesitar lentes puede generar dolor de cabeza, y cosas más graves como una meningitis también pueden generar dolor de cabeza. Así que lo que nosotros habitualmente sugerimos es que si el dolor de cabeza se repite muchas veces en la semana, no calma con analgésicos habituales como son el paracetamol, el ibuprofeno, lo despierta de noche al paciente, ¿sí? Genera vómitos, se ve acompañado de convulsiones o tiene alguna otra cosa neurológica que le llame la atención, por ejemplo cambios en la personalidad o que el paciente camina distinto, todas esas cosas los tienen que llevar a la consulta.